y nos da la pauta para tener una vida victoriosa y una disciplina. Muy bien, NBI, Mateo 17:21. Muy bien. Vamos ahora ya para culminar este breve entremés. Primera de Juan 5:7. Reina Valera. Porque de eso que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. NBI. Tres son los que dan testimonio. Es todo. ¿Qué pasó? Vamos con más. Hechos 8:36-37. Reina Valera, por favor. Hechos 8:36-37. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y les dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, Y hay nada más. Muy bien. NBI. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? 37 no les dio tiempo de escribir. ¿Qué? 37. ¿Y el 37 qué dice? Felipe dijo, ¿crees de todo corazón? ¿Quién puede? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Será nada más porque sí. A ver, si alguien les confrontara o les dijera, ¿cuál sería su respuesta de ustedes? Familia. ¿Se va a qué? ¿Se va a qué? Pero si de una manera protestante también evangélica es la verdad, ¿por qué es falta de respeto? Creo que la ley está acreditada así por el prácticamente no le está dando. Muy bien, de hecho la NBI, todos los que están a favor de la NBI me parece que está promocionada por un magnate, el dueño de la televisión Fox, Matt Murdock. Matt Murdock compró los derechos y mandó a hacer ese tipo de videos. Y una mujer, una lesbiana, estuvo muy activa en ese tipo de traducción de dominios. ¿Cuál creen que sea la idea? ¿Cuál es el propósito? Sutilmente. Ahora muy bien, vamos a hacer otro ejercicio y participamos todos. Y con esto ahorita esta es la buena introducción. Vamos a ver lo que dijo el Señor, nuestro Jehová de los ejércitos, lo que dijo la serpiente y lo que dijo él. En el libro de Génesis, vamos todos. Comparen lo que dijo acerca de que iba a morir.
más podemos decir? Muy bien. Mis hermanos, la Biblia, de alguna manera, durante mucho tiempo fue aprobada, requerida, como sea, pero los últimos 40 años más o menos, ha sufrido demasiados ataques. Que todo lo de la batalla estaba posible de defensiva. Y muchos de nosotros hemos tratado de defender porque tenemos eso, porque aquí. Ahora, el ataque a la escritura no es algo nuevo, el ataque a lo que Dios ha dicho en su pasión. Tenemos un ejemplo en el libro de Éxodo 32, cuando son quebradas las tablas. Los mandamientos y el versículo son del corazón del hombre, así que Moisés lo que hace es quebrar las tablas. En Jeremías 36, por favor, alguien puede leer por lo menos 3 versículos, cuando un rey manda quemar un rollo que había escrito a Baruch, el escriba de Jeremías. ¿Quién vive? Jeremías 36. Gracias. Era palabra de Jeremías. Era palabra de Dios. Vean, mira, es que no se encuentran los escritos originales. Vamos a ver, volvemos a la ayuda de la oración, Marcos 9, 27, 28. Perdón, nada más Marcos 9, 28, 29. Reina Valera primero. Es el mismo incidente. Marcos 9, 28, 29. Muy bien. Esa es Reina Valera. Vamos a ponerle ahí. Cuando Jesús entró en casa, los discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de oración, respondió Jesús. Muy bien. Hay cierto paralelo, pero ahí le quitaron el ayuno. El ayuno. Muy bien. ¿Ya van a empezar a amar más su Biblia, Reina Valera?
Sí, ya. Mateo 4:3, vamos a ver al más de los osados, de los seres creados, osados en alterar la palabra de Dios. Mateo 4:3. Muy bien, como podemos ver, el diablo siempre le quita, le añade como sea, pero es para su propio beneficio y para perjuicio sobre todo del humano. Muy bien, vamos a ver algunas porciones cuando Pablo tiene que pelear por lo que ya Dios le ha dicho. Segunda a los Corintios 2:17. Segunda a los Corintios 2:17. Ya había sus propias interpretaciones, sí, muchos decían que había visto la resurrección. Segunda de Pedro 1:21, por favor, también. Segunda de Pedro 1:21. Todo esto no es nuevo, desde que ya Dios ha dicho su palabra, el enemigo, o mejor dicho, la palabra ha tenido su enemigo. Muy bien, en esos últimos tiempos, esto es lo que llamamos pongan atención, la inspiración plenaria. Todo lo que la Escritura tiene, Dios lo inspiró, todo, todo. El escritor fue inspirado a escribir hasta lo que dijo el diablo, sí, de esto también. No que el diablo sea inspirado, sino el escritor escribe, sucedió este incidente, el diablo fue y dijo esto, muy bien, y sucedió esta confrontación. Eso todo está muy bien. Ya cuando el apóstol Pablo se va, él advierte de falsos maestros, falsos predicadores, falsos ministros. La base donde se estableció sobre todo las doctrinas sanas, curiosamente fue en Antioquía. Era el centro misionero de los apóstoles en Antioquía de Siria. Era ahí. Surgió una escuela rival. Igual también eran teólogos, pero ellos eran, ahora sí a tu Biblia, Colosenses 2:8. Eran los gnósticos. En los tiempos del apóstol Pablo ya estaban, tuvo que él escribir en contra de ellos, el apóstol Juan también. Colosenses 2:8. Y lo lee. Muy bien, mis hermanos, ahorita vamos a ver un poquito más. Primera Timoteo 6:20. Y ya tenía su propia interpretación de la escritura, le recortaban, le ponían, le añadían, todo eso. Primera Timoteo 6:20. Guarda lo que se ha olvidado, evitando las profanas prácticas o cosas vanas y los argumentos de los falsamente llamadas ciencias. De la falsamente llamada gnósticos, los gnósticos. Muy bien. Ahora vamos a ver que en las redes van resucitando sus hijos del diablo. Mira, Antioquía fue un centro misionero bastante amplio, produjo mucho fruto. En Alejandría fue un centro cristiano gnóstico. Se le llamó centro de aprendizaje y cultura cristiana. Ahí estuvieron los gnósticos, los marcionistas. Los gnósticos son los que creen que el evangelio y otras cosas, o que la serpiente da una clase especial de sabiduría. Los marcionistas actuales, aquí
congregación creía que Jehová es Satanás, que el Dios del Antiguo Testamento es malo, el Dios del Nuevo Testamento es bueno. No creían en la divinidad de Jesucristo, no creían en la Trinidad, así que todo, absolutamente lo que les molestaba, ¿qué hicieron? Lo cortaron. La NBI es una resurrección de esos manuscritos. Muy bien, entonces continuamos con un poco de historia. Aparece un hombre llamado Orígenes. Este hombre nace en 184 después de Cristo. Ya no hay ningún apóstol, ya la Biblia ya están todo lo que es el canon del Nuevo Testamento. Él murió en el año 254. Orígenes estuvo en Antioquía. Él fue maestro en Antioquía, perdón, de Alejandría. Otra vez repito, fue de Alejandría. En Antioquía y aquí en Alejandría, escúchame muy bien, aquí es donde nace el eclesiasticismo. Nacen un montón de doctrinas erróneas. El arrebata, el decreta, el que no hay milenio, el que la iglesia conquista, el que la iglesia recibe el poder de autoridad, nació aquí en Alejandría. Aquí nacieron un montón de doctrinas corruptas que por falta de tiempo no las hemos incluido. Muy bien, muere Constantino, aparece en escena, murió Orígenes, aparece en escena el emperador Constantino, el Santo Padre, o mejor dicho, el primer papa de la historia. Este hombre, cuando dice que se convirtió, mandó a hacer 50 Biblias. Y para entonces había dos grupos que tenían los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Estaba Antioquía y estaba Alejandría. ¿Hacia dónde creen que se inclinó él para hacer sus 50 versiones? Él pidió 50 Biblias. ¿Y se las hicieron? Sí. ¿Las hicieron a mano? Sí. Él manda a hacer 50 Biblias y tomó prestados los manuscritos griegos en Alejandría. Los mismos que están dando forma a la Torres Amar, a la de Dios Ablaón, a la de Moí y otros libros más. Mi hermano, ahorita no se van a escuchar de estos hijos en la red. Yo sé que casi no se debe en la red, yo sí. Ese es Fernando Casanova, según era pastor, no fue nada miserable. Nada. Pero por querer lograr un poco de reconocimiento magisterial, lo compraron a través de la teología incorrecta y se fue hacia el Vaticano. Ahorita usted va más adelante, yo creo que nos va a tocar ver, así como salen hongos por esos tiempos en tu pueblo, así van a empezar. Ya se fue uno para Roma. No se fue para Roma. Roma lo plantó y ahora se lo llevó. O Roma lo está ganando a través de, ¿qué quieres? ¿Quieres ser evangelista internacional también? ¿Tantito para las naciones? ¿Tripa evangélica? Le dan lo que quiera y se lo lleva. Es así como compra. Nosotros pensamos que no tenemos enemigos, mis hermanos. Tenemos enemigos de hasta debajo de las piedras. La masonería, los judaizantes, los satanistas, ocultistas, brujos, tu compadre, tu comadre, tu ex. Ahí sí les gustó, ¿verdad? No te debes ir al ratito, te veo muy agotado. Siempre la historia aburre, pero nos permite desentrañar por qué está sucediendo esto. Todo esto que estamos viendo no es de ahorita, esto ya fue planificado. Muy bien, ya toma asiento, ya. Le mandan a hacer sus 50 Biblias de los manuscritos griegos de Alejandría. Y entonces aparece otro hombre con el tiempo, llamado Jerónimo. Jerónimo hace la Vulgata Latina. Todo lo griego, todo lo manda, lo empieza a hacer a latín. A latín. ¿Y qué creen que hizo? Ya estaban los libros deuterocanónicos, los libros que tienen las versiones católicas romanas. Díganme unos libros de las versiones católicas romanas. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas, mayormente en hebreo y unas porciones en arameo. Jamás el Antiguo Testamento fue escrito en griego. La mayoría de las porciones de los libros apócrifos son griegos. Y sucedió eso.
Ustedes saben que vino la apostasía, el latín fue el idioma oficial de la iglesia, fue el idioma oficial de la religión, de la política, y cualquier persona que tuviera un rollo, una porción o una copia del Antiguo, del Nuevo Testamento en griego o en su idioma original, ¿qué creen que le pasaba? Lo mataban. No como ahorita que no, hasta se nos olvida, la tenemos por allá. Bueno, son los tiempos que vivimos, ¿verdad? Los verdaderos cristianos huyeron a las montañas, estuvieron refugiados allá. Es aquí donde aparecen los cristianos del primer siglo, antes del primer siglo, y es donde aparece lo que a veces no nos interesa. La verdad, no debiera, porque eso es trabajo de nosotros. Las cuevas de Qumran, las cuevas de Masada, donde se encuentran los rollos del Antiguo Testamento, los rollos de parte del Nuevo Testamento, se encuentran ahí, y entonces te das cuenta que los rollos que se escondieron allá no tienen nada que ver con porciones como estas. Dios habla hoy, nueva versión internacional, nueva traducción muriente, traducción del Viejo Mundo, Torre Hamat, Código Real, Nuevo Testamento K2. No tienen nada que ver. Ellos utilizaron, ¿qué utilizaron para que entendamos? ¿Qué utilizaron? Lo Alejandría, utilizaron la Vulgata Latina. Ahorita bastante predicador, maestro, en aras de verse sofisticado, sabio, para lograr cierta reputación en la pedagogía y el magisterio que tienen. Ahora vamos a ver, en realidad el griego no quiere decir así, y podemos corroborar que los textos y los que tenemos ahora en existencia quieren decir otra cosa. Mentira, Dios ha hablado. ¿Y saben qué? El 99.99% de las palabras que Dios habló están en la Reina Valera. Vamos a continuar entonces. ¿Sí tienen ganas de continuar? Llega el año 1500, viene el Martín Lutero, él estudia y él hace sus Biblias a su idioma, al alemán, todo eso. Luego nace otro fulano, otro hijo de, en este caso nace un hijo del diablo, Ignacio de Loyola, con los jesuitas. Y ya Gutenberg pone la Biblia al alcance del pueblo a través de la imprenta. Y el catolicismo, el Vaticano, mejor dicho, el Vaticano no sabe qué hacer. ¿Qué hace? Ya sé. ¿Qué volvieron a sacar? ¿Qué sacaron? La Vulgata Latina, la Torres Amat, la Latinoamericana. Empiezan a sacar todo eso y de ahí empiezan, mira, aquí los macabeos vemos que mandan a dejar una franquita a Jerusalén porque este hombre, aquí tenemos el rezo por los muertos. Y empiezan a meter toda esa porquería, todos esos libros que no tienen ningún valor espiritual. Y entonces empieza una guerra entre Biblias protestantes y Biblias católicas. Empezó todo esto. Aquí ningún papa hijo del diablo tiene que ver con que nada más ocurrió la Biblia, que en el año 500 se puede ir mucho al infierno eso. Ojalá un día nos topemos con ese fulano del toro. Ojalá. Cuando lo vean me dicen. A correr. Sí, mis hermanos, entonces esto es historia. Cuando no conocemos nuestra historia y nos importa y nos interesa, ¿por qué será tú? Como decía el invito, mi paisano, oye, antes no se mojaba de la lámina. Indio menso, pues antes no llovía, no estaba lloviendo. No se veía que tuviera rota la lámina, porque no se mojaba porque no había agua. Y entonces, mis hermanos, ellos empezaron a meterse en colegios, seminarios, institutos, denominaciones. Y luego en el año empieza una falsa conversión de un cardenal anglicano. Paul Newman se cambió al catolicismo y ahora fue afectada una Biblia en inglés que no la tomamos aquí, la King James o la Biblia del Rey Jacobo. Y la quisieron modificar. Inglaterra resistió, y entonces, como Inglaterra resistió, voltearon a ver ahora a quién, la Reina Valera. Y ellos utilizaron los manuscritos alejandrinos, nunca utilizaron otros. Siempre para poder corromper la doctrina, ellos utilizan los que se utilizaron en Antioquía. Ellos
están utilizando los de Alejandría. Y vienen los ataques, ahora viene Casiodoro de Reina, es un monje, encuentra los manuscritos en latín, empieza a traspasarlas al castellano y empieza a corroborarlos con los manuscritos griegos que tiene y saca la primera Biblia, la Biblia del Oso. Ahorita uno de sus ejemplares, que si sobrevive, tendrá unos valores de varios miles de pesos. Se le llama Biblia del Oso porque está un oso queriendo alcanzar un panal de miel, es así. En esa primera versión, Casiodoro de Reina, no era Reina Valera, Casiodoro de Reina, incluye los libros apócrifos, incluye comentarios pseudocatólicos. Entonces aparece otro monje, Cipriano de Valera. Aclaramos algo, cuando ellos empezaron a leer la Biblia, dejaron de ser monjes, se convirtieron en cristianos. Estos dos hombres, los judaizantes y otras sectas, los tildan de satánicos, de brujos, los tildan homosexuales. ¿Por qué creen? Por el gran valor que hicieron o lo que aportaron para que tuviéramos esa Biblia en nuestras manos. Aparece Cipriano de Valera en 1602, revisa y limpia de cualquier nexo, quitó los libros deuterocanónicos, quitó los libros apócrifos y presentó la Reina Valera, la reina en habla hispana. Quiero decirte, mis hermanos, su lenguaje, a que le llaman arcaico, es el que leyó el hombre que escribió El Quijote de la Mancha. ¿Están aquí? Para que me entiendan, nuestra Biblia es de la edad de oro, no tiene, en términos lingüísticos y literarios, no tiene parecido, nada. Esta es la que dio a luz a las obras de Don Quijote de la Mancha. No vimos a la primaria. Sancho Panza, no, nada de eso, se recuerda. El que peleaba con molinos. Yo peleo con mi vieja, nada más. Muy bien. Ahora, mire, la Reina Valera vio y ha visto cómo han nacido congregaciones enteras, concilios, ministerios, evangelistas, pastores, maestros. Es una obra de arte sin parecido alguno, mis hermanos, y la tenemos en nuestras manos. Como no pudieron destruirla, ahora vienen los ataques sofisticados, directamente no. Con su utileza se han infiltrado en seminarios, en colegios, institutos teológicos, y le dice, y socavan los sobrenaturales de nuestra Biblia, y nos dice, y repito, si usted quiere verse sofisticado, estudiado, como una persona que se le respete en el ámbito teológico académico, así los textos, y tienes que citar los textos que están utilizando la Vulgata Latina, y no es una corrupción, no es una versión. Muy bien, y ahora vamos a ver otros enemigos más que tenemos. Está ya la alta crítica. La alta crítica te dice que Adán y Eva no fueron reales, que son metáforas, no son personajes históricos reales, que dónde está el ombligo de Adán si existió, y todas esas cosas. Nos dice la alta crítica que ya hay otras personas fuera del huerto del Edén. Todos estos hombres, o los enviados satanistas, o los enviados jesuitas, o el Vaticano, pero es para socavar la autoridad de nuestra escritura. ¿Están aquí, mis hermanos? Sigue siendo lo mismo que el diablo dijo con que Dios os ha dicho. Y luego dice, en realidad no fue un diluvio, fue solamente una lluviecita, pero exageraron los escritores bíblicos, ya ven que son bien copiones y todo. ¿Un diluvio universal o no lo fue? Toda alma que ese es nuestro Dios. Y también dicen que Jehová es solamente otro Dios tribal. En realidad Jehová tenía una esposa llamada Acera y que en realidad lo adoptaron saliendo de ahí un culto porque el monoteísmo no es propio del pueblo judío, sino que ya había un sacerdote de Amenhotep, no recuerdo cuál es el nombre, en Egipto, y que eso lo dice el camino de Sinú, el egipcio, y que ya está ahí todo eso, y empiezan el que estudia dice, si yo vine a estudiar teología, me estás enseñando a que no crean. ¿Cómo es posible? Y dejan a un lado la Reina Valera y empiezan a meterle al NBI, que no es necesario que ayunes, que ores, que ya, que todo, y empiezan, mis hermanos, los seminarios, colegios, institutos teológicos, donde se enseñan y se preparan a futuros, ya no creen en el nacimiento original, no creen en la resurrección de Jesucristo, no creen que Él va a regresar. Nos siguen hablando, nos dicen que Jonás nunca fue tragado por un gran pez, que Isaías, el libro de Isaías fue escrito por
3, Isaías, y empiezan a quitarle todo lo sobrenatural, que nunca hubo un éxodo, que nunca hubo un ejército egipcio persiguiendo a Israel, que Moisés no existió porque no hay ningún registro en la historia de Egipto, que José tampoco existió porque tampoco lo mencionan, que nunca fueron 40 años de peregrinaje, que fueron tribus que andaban por ahí, que nadie los quería, y que por medio de engaños, por medio de los espías llegaron y con fabulaciones lograron tomar ese territorio. Y dicen que la Biblia, todo el Antiguo Testamento fue tomado de mitos paganos. Hay libros como la Biblia desenterrada, hay editoriales pseudocristianas que hablan de todo esto, y en aras de verse bien científicamente bíblicos y la alta crítica, empiezan a quitarle todo lo sobrenatural a tu Biblia. Que Jesús no caminó sobre el mar, que probablemente iba surfeando en un pedazo de hielo, o que no hubo multiplicación de los panes, y que tal vez en realidad iba por la orilla, pero estaban tan marihuanos los apóstoles que no se iba caminando a su fantasma. Entonces es para que usted vea cómo odian nuestra Reina Valera y cómo la despreciamos nosotros. Ya nadie dijo amén. Y luego entonces empiezan los neopentecostales, empiezan diversos pastores, diversos ministros o maestros, empiezan a meter NBI, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, empiezan los testigos, sacaron su aprobación, los judaizantes el código real, vienen las otras teologías, y ahora ya van a ver que más próximamente van a empezar a sacar Biblias que apoyen el movimiento de los homosexuales, que en la ideología de género, ustedes van a ver. Editorial Client, no sé si se le resbaló, no sé, pero yo no creo. Hace algunos años tenía en sus estantes un libro, y era un comentario, y decía así, que en realidad Jesús se apoyó en la homosexualidad, y el hombre que está escribiendo ahí, que Editorial Client, yo todo esto, vendía el libro en la librería cristiana, que el siervo del centurión en realidad era su compañero sentimental, homosexual, y que Jesús no dijo nada al respecto, de hecho sí lo estaba apoyando. Cuando se le fueron encima del que mandó quitar solamente de entonces. Ustedes vean mis hermanos, acá que somos sutiles, son suaves, ya. ¿Quién es? Nuestra Biblia, la iglesia. Y vienen las teologías feministas, las teologías liberales, de Biblias que, mejor la Biblia que trae Yesenia Ten, no, sus consejos. Yo ya sé que no soy hormiga, para no recogiendo, y la que se vaya, que se vaya. Luego más, Dante Gebel empieza a promocionar estos, que todos merecen un espacio, teologías liberales. No, ¿para qué vamos a ver? ¿Para qué esto? ¿Para qué tanta santidad? Todo eso. Y empiezan a aparecer Biblias corruptas, versiones corruptas. Lo digo sin pelos, con lengua calva, pues. Son Biblias corruptas, son versiones corruptas, mis hermanos. ¿Ya? No puedo decir otra cosa. ¿Ya? Y usted va a ver grandes maestros evangelistas, Morris Serrucho, Claudio Freisón y todos esos, para no decir de otra forma, apoyando este tipo de versiones, este tipo de perversiones. Y luego tenemos el Nuevo Testamento K2, que el Nuevo Testamento en hebreo, todas tantas cosas. ¿Y cuál es el objetivo? Nuestra Reina Valera. ¿Ya? ¿Estás aquí? ¿Tienes alguna pregunta? Puedes hacerla. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Ya? Todas las otras versiones, códices alejandrinos. Lo toman de ahí, manuscritos de ellos. En Alejandría nacieron las corrupciones, donde estuvo la escuela gnóstica, la escuela de Marción, la escuela de Arrio. En Antioquía se conservó. Antioquía, fíjate muy bien, y se ve todo eso. ¿Hasta aquí hay una pregunta? Son los ataques brevemente contra la Reina Valera. Que hay Reina Valera actualizada, hay Reina Valera es actualizada, no sirve. Y yo te recomiendo la contemporánea, alguna revisión del 95, del 77 son buenas. Está el otro más, la Reina Valera Gómez, también es una corrupción, ya es una exageración. ¿Alguna pregunta, mis hermanos?
no, los pentecostales sí. Pero los pentecostales como morimos a la Reina Valera. No hay pentecostales ahí. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Que Dios tenga misericordia si su televisión es más grande que su librero. Que Dios tenga misericordia de usted si su Biblia vale como un 1% de lo que vale su celular. Ni modo, la piedra va a los directos, mis hermanos. Preocupémonos por nuestra educación espiritual, es todo lo que le digo. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Ya vamos a cerrar. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Ya vamos a cerrar. 400, 500 años y ha soportado, Reina Valera, Reina Valera. Y ahí va a estar como un testimonio vivo. ¿Ninguna pregunta o comentario, mis hermanos? ¿Ya? Porque cuando hicieron lo del Antiguo Testamento, se fueron a otros, no los códices alejandrinos, se fueron a estos que estaban aquí, sobrevivieron. Y cuando descubren los manuscritos en Qumran en el 48, se dan cuenta que están apegados un 99.99% del Antiguo Testamento a los manuscritos que encontraron allá. O sea que básicamente estaban diciendo, estás en lo cierto. La Reina Valera está en lo cierto. Muy bien. Ponte de pie, mi hermano. Ya no te llaman a comer. Apreciemos nuestras Biblias, mis hermanos. Nosotros, ya puedo decirlo así como defensores, apologistas, todo, nuestra responsabilidad es leer, proteger, para que usted tenga en cuenta todo esto. Para que cuando hablemos con Biblia en mano, versículos en mano. Oramos y le decimos, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, tu palabra no vuelve a tu vacía. Aún recordamos el momento en que tu palabra traspasó nuestro corazón, se hizo parte de nuestras coyunturas, de nuestros nervios. Y Dios, te damos gracias. Gracias por los siervos que dieron su vida por preservar tu palabra, por transmitir tu palabra, por traducir tu palabra, por revisar tu palabra, por enviar tu palabra. Y Dios, tu palabra es verdad. Perdónanos por las veces que somos descuidados, somos apáticos, no le damos el valor adecuado a cada renglón, cada pide, cada jota de cada palabra que se en tu escritura, amigos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo, permítenos caminar lo más cerca posible de tu palabra, entender tu palabra, enseñar tu palabra. Permítenos caminar lo más cerca posible. Ponga en nosotros un espíritu de apologista, un espíritu de defensor de tu palabra, Dios. Ponga, Señor, una unción para defender, para combatir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le damos todo el honor, la honra y la gloria a usted, Padre. A usted, Señor Jesucristo. A usted, nuestro pastor, el Espíritu Santo. A ustedes. Y en la eternidad estamos en una deuda que no podemos pagar con usted. No podemos pagar. Lo reafirmamos, mi Señor. Creemos firmemente en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en la Trinidad. Creemos en su resurrección corporal. Creemos en el arrebatamiento. Creemos en el Espíritu Santo como el pastor de la iglesia. Creemos en la infalible, en la inspiración plenaria de su palabra. Creemos en una iglesia que está en todo lugar, que ha tenido 2000 años sobre el planeta Tierra y que pronto usted vendrá por ella. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Dios te bendiga en el lugar en que está dirigiendo, para que te dé las instrucciones. Dios te bendiga. Le damos un aplauso a mi Señor Jesucristo.